Vamos a comenzar con esta mesa redonda que tiene por título Percepciones de comportamiento para las políticas de bienestar. This is the round table on behavioral insights for well-being policy. Para presentar a los ponentes y para fungir como moderador, as a moderator and to introduce the speakers, I leave you with Sama Abdallah, Senior Researcher and Program Manager, Wellbeing, New Economics Foundation, UK. Please welcome him. Thank you very much. Muchísimas gracias. En el siglo XX, una nueva especie, se dijo que existía esta nueva especie y se parecía mucho a los seres humanos, tenían las mismas dietas, aparentemente incluso podrían tener hijos como humanos, pero tenían una característica específica y esta tenía que ver con las habilidades de toma de decisiones y los hacían muy diferente a los Homo sapiens. Podían considerar todas las opciones posibles y seleccionar la óptima para ellos en juego material. No consideraban las emociones, nada del enojo, ni del orgullo, ni el impacto de las decisiones en otras personas ni en ellos mismos. Si les daban un plátano, ellos rechazaban el plátano, pero si les decía que les daban uno más grande, pues entonces sí se le aceptaban. Entonces, esta especie económica no existió, pero porque las políticas públicas hubieran sido mucho más fáciles. Tenemos Homo sapiens y ahora necesitamos entender todos los aspectos tan complejos que tenemos. Entonces, para darles una probadita de todo a lo que me refiero con esto, es un reto. Y les voy a mostrar este video, dos equipos que se están pasando una pelota, el uno en blanco y el otro en negro. Y quiero que cuenten cuántas veces el equipo en blanco pasa la pelota. Por favor, no le digan la respuesta a sus amigos, porque si no, entonces, bueno, están divulgando ya el resultado del juego. Video, por favor. Okay. Bueno, ¿cuántos pases hizo el equipo blanco? 16. Bueno, la respuesta correcta es 16. Entonces, ¿todo el mundo vio al gorila? ¿Sí? ¿No todo el mundo vio al gorila? Si vieron el gorila, por favor, levanten la mano. Ah, bueno, muchos de ustedes. Entonces, algunos de ustedes ya lo habrán visto. De hecho, 50% de las personas ni siquiera ven al gorila. Entonces, de hecho, otra cosa es que quizás lo hayan visto, pero a lo mejor se perdieron de otras dos cosas. La cortina cambió de color y la otra es que uno de los jugadores desapareció. Entonces, si nosotros podemos correr la última parte, los 30 segundos del video. Ahí está el gorila. Si no lo habían visto antes, bueno, ya ven que sí deberían de haberlo sido. Entonces, una de las chicas del equipo negro ya salió y cambió el color de la cortina. Entonces, sí, bueno, cometemos errores y bueno, eso es cuando te vuelves ciego por concentrarte en una sola cosa y te pierdes otros aspectos, como por ejemplo el gorila y el cambio del color de las cortinas y la ausencia de la otra jugadora. Entonces, estamos utilizando este tipo de conocimiento y todas estas cuestiones cognitivas e integrarlas dentro de nuestra elaboración de políticas públicas. Entonces, voy a presentar a nuestro panel. Tenemos a Lisa Fishbane, que es de Ideas 42, pero ellos usan ciencia del comportamiento para resolver problemas. Fue directora en América Latina y en México en específico, entonces tiene mucha experiencia en esta área geográfica. Y bueno, vamos a estar escuchando muchas preguntas para que les podamos dar tiempo a contestar estas preguntas, les vamos a asignar tan solo 5
5 minutos a cada uno de los miembros de los paneles. Por favor, hagan sus preguntas por escrito para que las podamos recibir en el iPad. ¿Me escuchan? Bueno, muchísimas gracias. Ya también quiero agradecer a los organizadores. Realmente es muy agradable tener un foro en donde podamos dar todas estas ideas para que puedan implementar correctamente todo lo que tenemos en Ideas 42. Todo esto tiene que ver con las ciencias del comportamiento y cómo el hacer cambios a las políticas públicas tiene un gran impacto y estos cambios pueden ser muy pequeñitos o ligeros. Y buenos, por ejemplo, para los ahorros del retiro y cómo podemos hacer algunas mejoras. Estamos en un sistema en donde una persona tenían que suscribirse y algunas veces teníamos otro que tenía un sistema automático que realmente se inscribían y después tenían la opción de sustraerse del programa. Entonces, bueno, el subsidio hizo que las personas se involucraran más y participaran en el cambio. Entonces, bueno, este tipo de soluciones funcionan porque las personas quieren ahorrar, pero la verdad es que no le pueden dar seguimiento porque realmente para inscribirse quiere decir que tengo que llenar una solicitud y ustedes saben que no nos gusta llenar este tipo de formularios y tienes que tomar decisiones y decir, ¿cuánto puedo ahorrar? ¿Y cuándo puedo empezar a ahorrar? ¿Y cuánto debería de invertir? Entonces, todas estas cosas hacen que las gentes se frenen un poquito y además tampoco tienes una fecha límite para ahorrar. Entonces todas estas cosas empiezas a postergarlo y a postergarlo un día más y después meses y años después no has hecho nada. Para la mayoría de nosotros muchas cosas tomamos estas decisiones y reaccionamos de tal manera que no siempre coinciden con la intención que nosotros tenemos y ahí es en donde el entender el comportamiento humano y tener una lente sobre la problemática de comportamiento es buena para las políticas públicas, porque entonces estas estarán enfocadas en realmente cómo son las personas y no cómo nos imaginamos o pensamos que deberían de ser. Entonces, originalmente hicimos un Harvard para tener el conocimiento de las ciencias neurológicas de cómo poder ayudar a las personas y trabajamos alrededor del mundo con muchos socios para mejorar estas políticas públicas y programas utilizando esta lente. Y lo podemos poner a través de diferentes áreas. Entonces, hemos disminuido el abandono de los estudiantes, aumentando la toma de medicamentos de algunas personas que tienen enfermedades crónicas o aumentar el número de participantes en un equipo. Y todo esto tiene que ver con entender el fondo del problema. Y en muchos de los casos, con frecuencia nosotros pensamos que, bueno, nos vamos a nuestras soluciones favoritas. Aquí si tú le das más y buena información a las personas, ellas van a poder tomar una decisión y a lo mejor instructar mejor los incentivos. Eso también te podría ayudar. Los incentivos están bien conectados. Aquí si, por ejemplo, tienes el incentivo que tienes de tener un retiro, pero ¿cómo podemos hacer que este lente piense acerca de los problemas de manera diferente y generar las soluciones que realmente tengan estos efectos ampliados para las políticas? Un ejemplo más les voy a dar. Entonces, por ejemplo, es un proyecto que iniciamos en Sudáfrica. Estamos trabajando conjuntamente con el gobierno porque había preocupación con las niñas que tuvieran relaciones con los hombres más grandes y tuvieran transmisiones de VIH. Entonces, el convencionalismo nos diría, bueno, vamos a darle más información a las niñas acerca del riesgo de las actividades sexuales con estos hombres y vamos a reducir las relaciones y vamos a reducir el riesgo de transmisión de VIH. Entonces, con las mejores intenciones, se desplegaron la campaña, dieron más información a las niñas acerca de estos
estos hombres mayores que pues estaban en mayor riesgo. Investigamos el problema, pero el problema era mucho más profundo que nada más un problema de información. El problema era la falta de percepción del riesgo. Estas niñas sabían que podía haber un riesgo al tener relaciones con hombres mayores, pero incorrectamente pensaban que era mucho más seguro que tenerlos con más jóvenes, porque como los veían en ese momento a través de las relaciones que estos tenían, pero no están viendo el riesgo acumulativo de los hombres mayores. Entonces generamos un juego por computadora de VIH, en donde se ponían todos estos riesgos y vimos que meses después que todos los que participaron y que se salieron de la forma tradicional reportaron un cambio productivo en las relaciones con hombres mayores en un 40%. Entonces, bueno, corregimos esta percepción errónea que tenían estas jóvenes y les ayudamos a tomar las decisiones que ellas quisieran tomar. Pero estos ahorros en este tipo de ambientes es cómo podemos nosotros ayudar a las personas para que apliquen sus intenciones que coincidan con sus decisiones. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando acerca del uso de estas ciencias neurológicas y conductuales para tener el diseño de las políticas y que coincidan con cómo son realmente las personas y amplifiquemos el beneficio que dan estas políticas? Muchísimas gracias, Alisa. Es un ejemplo maravilloso porque justo en el último tuvo un gran impacto. De alguna manera has desglosado el comportamiento en dos aspectos: el diagnóstico, la manera que podemos aprender mejor de los problemas que tenemos que solucionar, y también cómo se relaciona esa identificación del problema y el tipo de intervenciones que podemos poner en práctica después. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso del retiro y del abandono escolar. Entonces vamos a ver las cosas pequeñitas que puedes hacer y no estás forzando a nadie a que hagan cosas y no tienes que imponer ningún impuesto grandes porque son inocuas. Con frecuencia se ven de gran importancia en la incidencia de las sociedades como el Reino Unido y en los Estados Unidos. Los políticos se preocupan mucho acerca de tener una política más dura. En los Estados Unidos, en el Reino Unido, ven, por ejemplo, los tipos de políticas que aplicó China para reducir el índice de natalidad. Entonces, este tipo de intervenciones pues son más ligeras y no son tan brutales como las que se han llevado a cabo en otros países. More brutal or more regulatory, I guess. Son más regulatorias en algún sentido. No considero la parte intervencionista, pero creo que estas intervenciones pueden ser más intensivas y lo que estamos buscando es que en términos de la cantidad de inversión obtengamos esta participación, porque no lo vemos sin esta perspectiva comportacional. Me parece que utilizar las perspectivas comportacionales me parece que es una pregunta convencional. Para mí sería cómo podríamos utilizarla de otra forma, porque monitorear una evaluación es algo mainstream y crear todos estos programas. El comportamiento humano es parte de cualquier política. Ahora, ¿cómo podemos incluirlo en todo lo que creamos? A mí me parece más como una herramienta que podemos utilizar para amplificar y en algunos casos no es necesario que impongamos un impuesto o un subsidio y tener los recursos para impulsar ese impuesto, sino tiene que ver cómo utilizar el comportamiento humano, lo que sea que intentemos fomentar. Después tenemos a Ana Frutero, que es una economista senior del Banco Mundial, que ha sido miembro del grupo que realizó el reporte en comportamiento.
Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es maravilloso. Cuando se hicieron las preguntas, nos tienen que decir ¿por qué te emociona tanto esta parte de las perspectivas comportacionales? Porque estuve trabajando en el reporte comportacional de 2015 y cambió la forma en que yo consideraba mi trabajo y retaba muchísimas cosas que yo solía pensar. Había muchísimas políticas que veía que no eran efectivas y es muy emocionante ver que esos resultados se obtienen. Pero cuando considero acerca de mi viaje hasta este momento que empezó hace varios años en términos de economía, me di cuenta de que soy un economista, pero también soy un ser humano. Muchas veces algunos economistas no lo son, pero sí lo somos al final de cuentas. En muchas ocasiones en mi vida diaria me doy cuenta de que las cosas que aprendí en la escuela sí es cierto. Lo que aprendí en la escuela lo veo en la vida diaria, pero hay muchísimas cosas son difíciles de reconciliar. No sé, es como cuando estás en la escuela y que ya no eres un ser infinito, porque sabemos que todos somos finitos. Pero cuando escuché acerca de este experimento, vi que no solamente se trata de mí, que tiene esta incapacidad de reconciliar algunas cosas que estudiamos en la escuela con las otras que pasan en la realidad. En Italia, el precio de los bienes cuando vas a comprarlos a la tienda son los precios que ya incluyen impuestos. ¿Ves el precio? Por ejemplo, un cepillo de dientes que cuesta €1 y lo pagas. En los Estados Unidos, que es donde vivo desde hace muchos años, el precio no incluye impuestos. Por ejemplo, pagas 90 centavos, vas a la caja y al final pagas $2, porque siempre me sorprendo de que a pesar de vivir ahí, siempre aumenta el precio. Y solamente no soy yo, y tal vez sea mi culpa de que no puedo computar todos estos números y de que se tienen que añadir estos impuestos y me sorprenda. Así que hicimos un experimento en los Estados Unidos donde en algunas farmacias y tiendas de conveniencias el precio estaba expresado como en Italia en muchas partes del mundo, donde el precio ya incluía el impuesto. Sí, el precio se ve mayor, pero lo que pagas en la caja es exactamente lo mismo. Ahora, lo que encontraron es que la demanda de los bienes se redujo 8%. Como economistas comprendemos que conforme aumenta el precio, la demanda baja, pero es muy difícil para un economista convencional que la forma en que se presenta el precio cambia el comportamiento del individuo. Este es un ejemplo de lo que vivimos como personas todo el tiempo y que siempre se me recuerda que la forma en que algo está expresado, en este caso el precio, repercute en la forma en que tomo las decisiones acerca de mis compras. En términos de considerarlo para su ventaja, sino que también muestra que hay ciertas cosas ciertos tipos de comportamientos que la economía convencional no puede expresar. Esto no quiere decir que simplemente vamos a desechar los modelos convencionales de la economía, no. Pero yo creo que los supuestos simplificados para hacerlos más extraíbles y entender el funcionamiento de la economía son muy importantes y nos permiten entender algo que sería imposible de resolver y explica gran parte del comportamiento que observamos. Y cuando hablamos de las políticas también tenemos que pensar en términos de intervención, lo que tenemos que considerar en términos de lo que piensa la gente. Lo que hicimos en WBR, presentamos muchísimos ejemplos de intervenciones que utilizaron estas perspectivas, que básicamente hay 3 principios que discutimos en el WDR. El primero es que la gente piensa en automático. No siempre somos pensadores deliberados. No siempre tomamos las decisiones considerando todas las opciones. Muchas veces consideramos la ruta que tomar para ir para un lugar a otro
Simplemente hay ocasiones en las que tomamos una ruta en específico. Nunca pensamos, habrá mucho tránsito, tal vez habrá más tránsito el miércoles, aquel día. Simplemente pensamos en automático. Somos animales sociales, así que la forma en que la gente a nuestro alrededor piensa y actúa afecta nuestro propio comportamiento y pensar. El principio 3 es que la forma en que interpretamos la realidad y el marco que utilizamos para interpretar lo que sucede a nuestro alrededor también depende de dónde vivimos, nuestra cultura, lo que se hace a nuestro alrededor. Así que pensamos en modelos mentales. Ahora, la contabilidad en este pensamiento un poco más complejo que tienen ciertos individuos puede generar muchas políticas innovadoras y efectivas, y eso solamente no se trata de reemplazarlas, porque las políticas tienen que ver con aumentar las herramientas, no restringirlas. En el banco tenemos muchísimas iniciativas que ayudan a nuestros países clientes y los gobiernos con los que trabajamos a apoyarse y valerse de estas herramientas. Hemos tenido algunas intervenciones, por ejemplo, en América Central. Yo daré algunos ejemplos. Por ejemplo, Guatemala, para aumentar la cantidad de pagos de impuestos. Las autoridades fiscales empiezan a mandar cartas y recordatorias que, en efecto, utilizan el pensamiento social, en el que le dicen cuántas otras personas ya pagaron sus impuestos. Así que aprovechan la oportunidad de que muchos individuos le gustarían hacer lo mismo que hacemos nosotros, de cumplir con lo que se está haciendo. Y otros tipos de recordatorios tienen que ver con que a pesar de que el status quo no era así y que procrastinas, es que tu deber es de pagar. Entonces estas cartas mejoraron el comportamiento tributario. Guatemala es un país en donde las recaudaciones de impuestos son bastante bajas. Entonces tuvieron que pasar una ley para aumentar el pago de impuestos, el cual es importante. Se hizo una antiversión con Ideas 42, en el que la gente en el municipio reguló el consumo de agua, que era mucho más alto que el promedio del país, y porque había crisis, pero no podía haber un costo de recuperación. Así que se enviaron estos stickers, estos mensajes en el recibo del servicio, en el que se decía cuál fue el consumo promedio del vecindario en esa ciudad. Y haciendo referencia al vecindario y ver que se consumía menor, fue muy efectivo para cambiar e inducir un cambio en el comportamiento. Estos son algunos ejemplos de lo que está haciendo actualmente el banco. Estas son cosas que están aumentando, obviamente, y muchas veces los países se están dando cuenta cada vez más del cambio y el potencial que representa. Sí, hay todas estas intervenciones, pero para mí otro mensaje del WDR es que básicamente son las perspectivas conductuales. Por ejemplo, es la caja negra de la cognición humana, el cómo tomamos las decisiones. Y es que hay muchísimas razones por las que las personas hacen tal o cual cosa. Por ejemplo, ¿por qué una mujer joven va a tener relaciones sexuales con un hombre mayor en Sudáfrica, que son diferentes para una mujer que está en México, India y los Estados Unidos? Hay muchísimos razonamientos y tal vez solamente sería información de preguntas. En algunas ocasiones tampoco será información. Y también dependerá de la forma en que se transmite y asimila la información por parte de la persona. Así que debemos contar con un buen diagnóstico de por qué la gente hace lo que hace. Y a menos que tengamos un buen diagnóstico de las razones atrás de un comportamiento observable, ¿cómo podemos diseñar una intervención que atienda esta causa? Por ejemplo, yo tengo hijos y cuando tienes hijos siempre los llevas al doctor porque tienen una infección óptica. Entonces, la
infección puede ser bacteriana o viral. Si es bacteriana, tienes que dar antibióticos. Si es viral, no puedes hacer nada. Simplemente va a desaparecer. Uno podría decir, si tienes al niño, este niño y está llorando, simplemente dale el antibiótico, y si es bacteriano, hacemos algo al respecto. Si es viral, no vamos a hacer nada. Simplemente va a pasar. Personalmente, yo considero que cuando le das antibiótico a un niño siempre hay consecuencias negativas, porque darle una medicina innecesaria también conlleva consecuencias negativas. Así que debemos identificar la causa de esa infección y podemos identificar también la forma en que puede cambiar el comportamiento y elucidar la intervención correcta para resolverlo. Así que el diagnóstico se convierte en un elemento muy importante, considerando la gran gama de razones por la que la gente se comporta de la forma que se comporta. Bueno, vamos a resumir ciertas cosas, pero quiero decirte que mencionaste muchísimas cosas que son importantes acerca de la importancia de los diagnósticos, que es una de las lecciones principales. Pullishfield es un funcionario de British Telecom. Él viene del Reino Unido y es, para que lo sepan, la compañía telefónica más grande del Reino Unido, y ha estado en la punta de lanza de lo que se ha hecho en estos trabajos. También es parte del centro de Wellbeing y tenemos intereses compartidos, y se dedica a entender cómo fomentar el bienestar dentro de las políticas que se ponen en práctica. Como lo comentó, lo sugirió, yo tengo una trayectoria médica y como doctores se espera que entendamos cómo piensan las personas para poder ayudarlos a cambiar su comportamiento. Es una parte del conjunto de herramientas que tenemos o se supone que debemos de tener. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a tratar a un paciente individual, a cómo vamos a tratar a poblaciones. Y todo esto tiene una tendencia a encontrar que conforme han transcurrido los años, unos 30 ahora, terminas hablando con los mismos pequeños grupos de personas año tras año. Y claro, haces algo de progreso, pero conforme yo he ido pasando al campo más amplio del bienestar, me queda claro que el mismo fenómeno existe en todo un rango de disciplinas. No lo encuentro yo muy motivador, pero el martes, conforme todos esos grupos se empezaron a conjuntar, vi que había ya una atracción y veo que los líderes políticos no nada más están hablando acerca del bienestar, sino que lo están integrando en las acciones que emprenden. Entonces, eso la verdad es que pienso que es muy emocionante y muy bueno, pero también todo esto nos lleva a las dificultades prácticas de implementación. ¿Qué es lo que tú haces cuando tratas de conjuntar toda esta evidencia? Porque normalmente está aislada, entonces no hay un cruce entre las diferentes disciplinas y eso genera dificultades. El lenguaje que cada grupo utilice es diferente y aunque quiera ser multilingüe, esa es parte de la solución, porque la manera en que piensan las personas de todas esas profesiones diferentes es diferente y la manera que recaban la información es diferente, la manera que la analizan es diferente y es muy dispersa. Entonces, lo que van a ver es que las personas que deberían de ser tus aliados naturales a veces tienen un discurso de diferentes propósitos. Perdemos mucho tiempo y esfuerzo argumentando cuál es la definición, herramientas, metodologías que se van a usar. Yo les recuerdo cómo le hacíamos en los 80. Bueno, hay muchas cosas que no estaban bien en aquella época, pero había un gran debate acerca del estrés o de la
atención. Y uno decían, sí, hay un estrés bueno y hay un estrés malo. El buen estrés es un estímulo y el estrés malo, la atención mala, es algo negativo. Y todo es malo porque, bueno, es que lo que pasa es que el cuerpo te está indicando que tú no puedes lidiar con algo y entonces, por lo tanto, ese estrés es negativo. Pero llevamos años lidiando con eso y espero que no hagamos lo mismo con el bienestar y con todas estas perspectivas conductuales. Entonces, en el Reino Unido creamos el Centro para el Bienestar. Es una organización vertical, como se esperaba en tenerlas en la segunda década del siglo XX. Entonces, tenemos la traducción de la evidencia de todas aquellas disciplinas para poder generar una mejor política y no nada más para los legisladores a todos los niveles, sino también en los negocios y en el sector del voluntariado. Y podremos operar como cooperativa de academia, de todas las disciplinas de la academia y poder colaborar y utilizar la evidencia que esperemos que sea útil para todos. Es un nuevo centro. Lo lanzamos hace apenas un año. Realmente estamos teniendo un registro de lo que hemos hecho desde que iniciamos. Estamos generando nuestros programas. Tenemos 4 programas principales. Uno de ellos trata acerca de la enseñanza y el aprendizaje, otro de la cultura, y después tenemos un tema que nos da un conjunto de definiciones comunes y metodologías comunes. Todo esto este centro es parte de una red de lo que son los centros en el Reino Unido. Existen 9 centros de trabajo que no nada más contemplan el aspecto del bienestar, sino también el sistema delincuencial y otros. Y todos estos los trata esta unidad de perspectiva conductual en el Reino Unido. Espero que dentro de 3 años, cuando estemos nosotros ya publicando los resultados de dichos programas, tendremos el personal que serán de ayuda para que ellos quieran implementar estas técnicas de bienestar. Sin duda alguna, vamos a plantearnos nuevas preguntas, pero eso es bueno porque estimula mayor investigación. Espero que todos nosotros contribuyamos cambiando las mentalidades para que la información, independientemente de dónde venga, se le dé el valor que tiene y esto nos ayude a mejorar la condición humana. Muchísimas gracias. No te puedo preguntar de algunos ejemplos porque apenas están iniciando el centro, pero quizás nos podrías dar cómo en alguna época anterior se han utilizado estas perspectivas conductuales en tu área profesional. Bueno, yo hago mitad y mitad, entonces, bueno, llega un momento en tu vida que tienes que dejar de trabajar, pero de repente te encuentras que tienes el doble de trabajo. Entonces, bueno, estoy mitad y mitad en 2 actividades. Y cuando yo pienso en dónde se utiliza esto, bueno, se describe mejor en la gestión del cambio. Sí, tenemos mucha evidencia. Y normalmente como sociedad no somos muy buenos en el sector comercial en donde yo he trabajado los últimos 15 años. Hay algo como 2/3 de fusiones y adquisiciones que salen mal. Destruyen el valor de los accionistas. Destruyen el valor de los accionistas y con frecuencia también destruyen muchas vidas. La razón por la cual fallan estas fusiones es porque tú tratas de conjuntar 2 culturas diferentes y todo
Entonces, tenemos un programa que se llama la reestructuración, que lo iniciamos antes de la crisis económica, y esto ha producido mucha evidencia muy valiosa que ayuda a las personas a entender cómo puedes reestructurar y al mismo tiempo mitigar el daño a todos los implicados. Uno de los elementos claves es que prestes atención a que se imparta la justicia y que te des cuenta que la manera en que te comportas tiene un impacto sobre la vida de los individuos. En el 2008-2009, mi empresa llegó a una tormenta espantosa. Tuvimos muchos problemas internos y la verdad, el negocio iba muy mal, casi nos vamos a la quiebra. Y yo dije, bueno, pues no puedo resolver ese problema para ellos. Lo único que puedo hacer es colectar la evidencia y tratar de ayudar a que la gente pase esos momentos tan difíciles. Y entonces el consejo tomó ese consejo que les dábamos, esa asesoría. No me dijeron no queremos hacerlo, no me dijeron no queremos ayudar a las personas ni nada, nada más dijeron estamos haciendo lo suficiente. Y entonces, como aplicamos esas lecciones a una reestructuración mayor que teníamos que llevar a cabo en esos momentos, cambiamos el comportamiento de aquellos que gestionaban todo, la percepción de los que estaban sufriendo el cambio y hubo menos miseria. Porque el suicidio es un problema cuando llegas a este grado de reestructuras que se hacen. Entonces, bueno, mis matemáticas no son muy buenas en estos momentos, pero bueno, sí hubo cambios conductuales. Y entonces realmente vemos la necesidad que los líderes políticos tienen la obligación de tener esto en cuenta. Que tienen el poder de utilizar estas herramientas y ver que la gente tiene muchísimo poder para utilizarlas y implementarlas, pero no es necesariamente lo mejor o lo más. Por último, vamos a hablar con Robert Frank y yo creo que vas a hablar de un tema que ayer fue muy importante en términos de desigualdad. Es profesor de economía y también me recuerda tenemos que un panel multidisciplinario porque tenemos economistas y yo soy psicólogo, así como doctores. Es un columnista en el New York Times y tiene trabajos que incluyen Passion Without Reason y A Dominant Economy. Muchísimas gracias y agradezco también a los organizadores por tenerme aquí. En el estudio de la desigualdad, he trabajado en ello durante más de 3 décadas y muchas veces las personas no tienen mucho interés en ello. Es una tendencia creciente en que hay muchísima atención a lo que se le da al tema y yo creo que ya era momento de hacerlo. Ya hemos hablado de la desigualdad en los Estados Unidos y en otros países en términos de conceptos de justicia e igualdad y equidad. Y mucha gente tiene la facilidad de no estar de acuerdo con esto. Y yo creo que es más prometedor discutir la causa práctica si la hay. Y sería mucho más fácil partir de ese punto en adelante. Lo que les sorprenderá a muchísimos de ustedes es ese reclamo que no es plausible. Que en los Estados Unidos nosotros conservadoramente consideramos 3 trillones anuales y aún más importante, podemos eliminar todos esos desechos con una modificación al código fiscal, que es el precio de la desigualdad. Esa es mi tarea. ¿Tengo 4 minutos restantes para hacerlo? Sí. Voy a comenzar que el único supuesto que tienen que adoptar de mi argumento es que el contexto moldea casi toda evaluación humana. Así que supongamos que están en un viaje y
van a cubrir una distancia de 25 kilómetros y han pasado ya 20 kilómetros y su hijo de 10 años le pregunta, ¿ya llegamos? La respuesta evidentemente es sí, ya casi llegamos. Si su viaje hubiera sido de 250 kilómetros y su hijo de 10 años le pregunta, le hace la misma pregunta en la misma distancia, es la misma distancia. El contexto moldea cada evaluación porque cuando vemos los marcos y los tipos de decisiones que nosotros tomamos. Así que, por ejemplo, consideremos cuánto deberíamos gastar en la boda de nuestra hija, porque es una ocasión especial, pero es un concepto relativamente ineludible. Así que, ¿cuánto vamos a gastar? En 1980, las parejas que se casaban en los Estados Unidos, con la inflación y en el gasto, se gastaban $11,000. En 2014, ese promedio se aumentó en $31,000. En Nueva York, en Manhattan, el promedio es $76,000. Así que Joe Stiglitz nos recordó ayer que el ingreso promedio no aumentó tanto. Así que, ¿por qué la gente que se está casando gasta casi el triple en su boda? Una razón simple es que los estándares que definen una boda adecuada han aumentado y ese aumento se debe primeramente en ese gasto adicional, que han tenido un aumento en el ingreso, que no se comportan inmoralmente cuando gastan lo mismo, cuando tienen mucho ingreso. Así que gastan muchísimo en las bodas de las hijas. Y quieren estar en presencia de esa celebración, cambian su punto de partida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para nuestra hija? Cuando vemos aquel grupo que gasta más, poco a poco van a tratar de subir la escalera de ingresos para poder gastar 3 veces más de lo que tienen. Pero mi pregunta es, ¿alguien quiere afirmar que las personas que se casan en la actualidad son más felices porque gastan 31,000 en lugar de 11,000? Pero resulta que los estudios muestran que entre más gastan, hay mayor probabilidad de divorcio. Y eso se muestra después de la boda. Esto tiene que ver en razón con la cantidad de dólares que se gastan para alcanzar los objetivos que cada quien quiere alcanzar cada semana. Y tenemos que ver que hay muchísimos casos así y hay cada vez más. Siempre vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Me pueden pasar mis diapositivas en la pantalla, por favor? I had a slide they promised. Pero yo tengo una diapositiva y me prometieron que me la iban a mostrar. So, sorry? No doubt. Who's happier? ¿Quién es más feliz? Tenemos a dos personas que viven en mundos distintos, pero manejan en los mismos circuitos. Primero tenemos a alguien que maneja un Ferrari F12 berlineta que cuesta $333,000 y el otro maneja un Porsche 911 Turbo que solamente cuesta $150,000. Pero él lo maneja en carreteras bien cuidadas. ¿Y quién de estos dos caballeros, que podría bien ser alguien de estos caballeros presentes aquí en la sala, es el más feliz? Pueden empezar a armar conjeturas de que tal vez tiene un cierto complejo, pero hablando de eso, no es mucho mejor, porque cuando llegas a la parte en que el camino tiene baches, vas a haber gastado más que el otro, comparado con el auto que corre en un camino más liso. Y todos piensan que el conductor del Porsche sería el más feliz. Esa es una observación interesante porque en los Estados Unidos el nexo tiene que ver que los Porsches los manejas en caminos así, mientras que los Ferrari lo manejas en los otros. Esto sería muy simple para que todos no gastaran tanto en el auto, sino en pavimentar los caminos. Y la pregunta es ¿por qué no lo hacen? Esa es una pregunta interesante, pero
no tendré el tiempo de responderla, pero bueno, lo importante que yo quería decir es que cuando la gente gasta más en diamantes y mansiones, todo se convierte en algo de posesión, porque nunca nadie está más feliz que antes. No es que la gente sea tonta. Y tal vez ellos sepan que están gastando algo más que colectivamente no tiene sentido. Y parece que para ellos es mejor. Y tal vez si estamos bien sentados, no quiere... Tal vez si alguien permanece sentado y tú te paras, eso racionalmente puede parecer poco probable y poco explicable, pero eso es racionalmente posible. En términos de lo que he venido haciendo sin éxito en los últimos 30 años es describir el impuesto sobre los ingresos y ver cuál es la carga y el aumento en los gastos de una vivienda. Porque el hecho de tener una boda que ya es el doble porque cada año aumenta y tenemos que ofrecer los incentivos con el fin de tener dólares extras dentro del ciclo productivo. Evidentemente, es un desafío muy grande para la audiencia. Sí, como comenta, lleva 30 años y bueno, tendría sentido para los ricos realmente poder manejar su Porsche en una carretera sin baches. Sí, bueno, pues ¿por qué no lo hacen? Bueno, es una pregunta muy difícil. Si los ricos supieran que ellos podrían utilizar parte del dinero que gastan en comprar un coche en pavimentar esa carretera si permitieran que se les hicieran una contribución más alta de impuestos. Y entonces podrían irse por un coche de carreras menos caro. Cuando tienen más dinero, tienen menos probabilidades de comprar exactamente lo que quieras. Cuando tienes menos dinero, es una curva. Porque, bueno, te divorciaste, tuviste problemas con tu negocio y algo te afectó a ti, pero dejó a los otros con el mismo ingreso que tienen ahí, con un aumento de impuesto, entonces todo mundo empieza a bajar su ingreso. Entonces, bueno, la gente gastaría menos. Y entonces todos estos concursos de apuestas se establecen y de la misma manera que antes del aumento de impuestos, pero de manera conductual. Las personas siempre van a pensar, bueno, como mis impuestos subieron, entonces yo voy a tener menos dinero para comprar lo que yo quiero. Entonces reportas tu ingreso, tú reportas tus ahorros, porque eso ahora ya lo hacen las personas para su retiro. Y la diferencia entre esos dos, eso es lo que tú gastas y entonces podemos hacer la imposición de impuestos sobre esa diferencia. Bueno, parece que usted tiene esa experiencia en el pago de impuestos y algunos de los comentarios que hemos escuchado por parte de los Unidos de cómo la gente percibe el aumento de impuestos. Entonces, bueno, si me lo permiten, vamos a tomarnos unos minutos para las preguntas. Voy a dar respuesta a una pregunta que llegó de las primeras. No sé si esto ya aparezca aquí en la pantalla. No sé si alguien puede leerla. Es una pregunta para el panel. ¿Cómo ponemos estas perspectivas conductuales para defender el PIB? Bueno, es como vincular toda la investigación que están haciendo hacia las estadísticas nacionales. Es una pregunta difícil de contestar. ¿Cómo podemos destronar al PIB? Y bueno, no sé si esto tenga que ver con la medición del progreso. Bueno, la medición del PIB ya tiene muchos años y hay muchas objeciones porque no corresponde a una medida de bienestar. Entonces, en las décadas recientes ya no se está tomando en cuenta de cómo se distribuye el ingreso. Entonces, si Bill Gates entra en un bar, el ingreso de las personas que están en el bar, pues va a aumentar muchísimo, pero realmente ellos no están teniendo un mejor ingreso, nada más está porque está la presencia de Bill Gates.
Entonces, el rastreo de cuánto tienen que trabajar para comprarlas y satisfacer las necesidades básicas es algo más razonable. ¿Cuántas horas tienes tú que trabajar para poder pagar la renta de promedio de una vivienda en una colonia promedio y también de las escuelas? Por ejemplo, 40 horas en la escuela. Ahora ya estamos a más de 100 horas a la semana. Esa es una medida de cómo se ha hecho más difícil la vida y que nos lleva a mayor desigualdad en la actualidad. Hay otra pregunta aquí que nos gustó mucho. En el sentido democrático, bueno, también vamos a tomarla. Hay una diferencia significativa entre cultura y comportamiento. ¿Hay un cambio en la cultura que se dé? ¿Sí hay un cambio conductual? Creo que la cultura es el motor del comportamiento. La cultura es como más grupal y el comportamiento es más individual. Si tú vas a cambiar el comportamiento, también tienes que atender la cultura y ver cuáles son las culturas que van a tener mayores defectos dentro de los comportamientos sobre los cuales tú quieres influir. Si piensas acerca del comportamiento al que nos hemos referido, es el contexto en el que te encuentras lo que te va a dar la pauta. Puede modelar muchas cosas, te dar las claves sociales de cómo actuar, que se refuerza y se moldea de acuerdo a la cultura en la que te desenvuelves. Y pueden ser las características de un programa, de una política, que hace que tú actúes y respondas de cierta manera. Y nosotros lo pensamos como cómo podemos cambiar esta conducta. Si ves a través de las culturas, van a saber las mismas desviaciones o sesgos conductuales a través de las culturas. En algunos son más débiles, en algunos son más fuertes, pero vas a ver estas tendencias que se ajustan. Y, por ejemplo, hicimos una investigación con el Banco Mundial, con este servicio, y con los países que tienen ahí, y vimos estos sesgos conductuales en las perspectivas conductuales, y vimos que podían pasar a través de todos los continentes, aunque muchas de ellas se consideran como culturas muy conservadoras, algunas más orientadas a una cosa que otras. Entonces, al final, lo importante es pensar el contexto en el que te encuentras, si estás dentro o a través de diferentes culturas en diferentes países, y a partir de ahí tú ya puedes hacer el diagnóstico de qué es lo que está sucediendo. Me recuerda que esta mañana estamos hablando de las 3 cosas que tenemos que lograr para atacarlos o atender los cambios en el medio ambiente. Se preguntaban si la información era suficiente y yo vi que la cultura era algo y era un cuarto concepto que no se mencionaba y que se tenía que tener en cuenta. Y yo creo que es muy importante para poder atender este cambio climático. Y bueno, tenemos 8 minutos más para las preguntas del público. Entonces, vamos a empezar con el caballero que se encuentra con la camisa blanca. Can you stand up, please? You can hold it. Andrew Coleman de la Universidad de Chicago. Tengo una pregunta para Ana y es una generadora ocasional de encuestas y la forma en que se ajusta el gasto, y sabemos que el marco ajusta también a los patrocinadores. ¿Cómo podemos insistir en el bienestar social o las preferencias que utilizan diferentes marcos y cómo implementamos marcos para mejorar los datos que se han utilizado en los últimos años? Bueno, hay otra pregunta más allá. El caballero de atrás. Okay.
ballet going on with the microphone in case you can't see it. So. Hay un edecán con el micrófono para que puedan dirigirse a ella en caso de que tengan pregunta. Me preguntaba si el hecho de que a final de cuentas la gente no esté en control de sus gastos, esa es la razón de por qué la gente prefiere el Ferrari y no el Porsche, en el ejemplo. Okay. We have a third question. Una tercera pregunta. And okay, yeah, just this one last third question. Y vamos a tomar una última pregunta, la tercera pregunta de las líneas de enfrente. Si pudiera o si se me permitiera, me gustaría responder la pregunta de cómo estas perspectivas conductuales pueden ayudar a destronar el PIB. Yo creo que se tiene un comentario significativo por parte de Grateful Colbert, y es que hay una parte no terminada de la agenda conductual que tiene que ver con los objetivos de qué tipo de comportamiento debe cambiarse, y tenemos que empezar a hacer estos experimentos y encontraremos que veremos aumentos muy grandes, y en general las respuestas no tienen que ver con recursos materiales, y cuando la gente ve estas respuestas y y se dará cuenta de que hay cambios en en la noción que perciben las cosas, y también va a haber una mejoría en sus vidas. Dando seguimiento a lo que dijo John Halliwell, y es que de alguna manera, si podemos entender un poco más de qué es lo que le importa a la gente, nos daremos cuenta que lo material es lo menos importante. That would help. Yo creo que ayudaría, pero hay ciertos límites al respecto. Si pensamos que la gente va a ser más feliz porque tiene mayores ahorros o tiene más tiempo para pasarlo con la familia y los amigos, porque hay estudios que respaldan ambos supuestos, y hay dos personas que dicen en el que una persona ahorra más cuando es más feliz y otra cuando los amigos están cerca, y yo creo que en la parte de ahorros, que como padre yo quiero ahorrar una cantidad suficiente para el retiro, o tal vez tener una mejor escuela en un mejor distrito, y tendré, por ejemplo, si invierto demasiado, tal vez tendré que comer comida para gatos en ese entonces. Así que eso es un riesgo que debo asumir. Así que todos nos estaremos más felices si todos ahorrásemos más. Por ejemplo, en Nueva Zelanda tienen un pago obligatorio de todos los trabajadores. Pero para mí hay ciertos límites en lo que estoy dispuesto a hacer, y yo creo que lo mejor sería que todos en conjunto lo hiciéramos al mismo tiempo. Sobre la pregunta de las encuestas y los marcos, no podría estar más de acuerdo, porque nos dimos cuenta de que la forma en que utilizamos las preguntas marco influye en la persona que las responda, porque el orden en que cada una presenta el conjunto de estas preguntas va a influir en la persona dependiendo de cuál sea la pregunta que responda primero. Estas cosas son muy importantes, y es importante saber cuáles son las consecuencias. También de forma similar dependerá del contexto en el que las encuestas se realizan y quiénes son las personas que las responden. Si hay encuestas regulares o de fuerza laboral, vemos que en muchos países hay estadísticas que indican que son menos convincentes, de que no podemos reconciliar lo que observamos en campo, porque parece que la encuesta no funciona tan bien. Y si le preguntamos a la gente que trabaja, cuál es la definición de aquello que hace que una mujer trabaje, o de aquello que se considera trabajo dentro de un contexto en específico. Todo esto importa. Todos estos conocimientos y percepciones son increíblemente importantes y deben de considerarse al momento de diseñar
una encuesta en específico y tenemos que prestar sumo cuidado que al entender los resultados que obtenemos están en función en la forma en que se presentó la encuesta y las respuestas que se dieron. It's more picking up on the comment, I suppose, about Es solamente para añadir un comentario sobre la pregunta del Ferrari en el Porsche y tiene que ver con la confianza, porque cuando las personas confían, las personas no siempre confían en las decisiones que toma el gobierno y es bastante deprimente. Y se ha visto un declive en la confianza en la gente con respecto a su gobierno. Es una pregunta fundamentalmente política y ¿hay alguien mejor para tomar una decisión que yo en términos de cómo gastar mi propio dinero? Y lo podemos resolver a través de las ciencias conductuales. Podemos hacer las cosas más atractivas y tal vez así logremos una mayor participación en la contribución tributaria. that problem has Ese problema ha empeorado en los Estados Unidos desde la administración del gobierno de Reagan, donde el gobierno no fue representado como la solución, sino como el problema mismo. Y se ha enfatizado a partir de la liberalización de nuestros fondos de campaña, porque ya no confían en lo que están haciendo los legisladores. Así que en mi agenda el primer paso sería rechazar o más bien refutar ciertas de las decisiones tomadas en corte. Y yo creo que ustedes consideran que tiene que ver con la participación del gobierno o debe hacerse de alguna otra forma. Uno de los problemas más importantes que se han resuelto de las formas más difíciles es que la participación no es suficiente. Yo creo que es un mal marco decir que el gobierno me debe de decir lo que tengo que hacer. Yo quiero pensar que todo esto de los límites de velocidad tienen más que ver que nosotros como individuos debemos dictar lo que no debemos de hacer, porque lo que queremos hacer como individuos no contribuye a un resultado positivo para el colectivo. Así que lo que yo creo que necesitamos es tener incentivos en lugar de cosas punitivas. Just now they were talking. I think that Creo que una distinción importante que se tiene que hacer en las perspectivas conductuales es el nudge. Y ese nudge son cositas pequeñas que uno hace. Por ejemplo, cuando yo daba el ejemplo de la carta que lo envían a los contribuyentes. Entonces, si ustedes piensan a la perspectiva de conductuales como nudges o pequeñas cositas, es muy limitante. Entonces, nosotros tenemos que tener políticas informadas a nivel de perspectivas conductuales. Tenemos que saber cómo la gente va a reaccionar de acuerdo a las campañas que hagamos. Como gobierno no nada más vamos a decir, tenemos un programa, un producto que funciona. No, en los Estados Unidos, por ejemplo, para poder darle apoyo a las familias de bajos recursos, a que sus hijos eran a las universidades. Entonces, si decían, bueno, hay dinero para que tengan acceso a las universidades, la gente no iba por eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y nos preguntábamos, ¿por qué no tienen acceso a esto si ya les pusimos el presupuesto para eso? Lo que pasa es que el llenar estos formularios para ellos era muy complejos. Y todos estos niños vienen de familias que no recibieron mucha educación y entonces se sentían altamente intimidados por tener que llenar todos estos formularios que contenían información que ellos no entendían. Entonces, el lanzar un programa no es la disponibilidad del programa y que haya demanda para el programa sea suficiente. Lo tienes que adaptar y que sea adecuado, y la participación al programa tiene que ser sencilla y fácil para que la gente realmente tenga acceso al programa, porque si no,
estábamos hablando de que los jóvenes podían ir a la universidad y no quedarse aquí en la preparatoria. Entonces, bueno, esta es una manera que, utilizando esta perspectiva conductual, podamos ayudar a que se saque mejor provecho de los programas. Creo que nos estás indicando cuáles son los impactos y aquí cómo las perspectivas conductuales van a tener esa influencia en nuestras políticas públicas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al moderador. Vamos a despedirlos del escenario con un fuerte aplauso, por favor.